Buenas noches. Hoy vamos a hablar del Coyote y del Correcaminos, de Piolín y Silvestre, de Tom y Jerry y obviamente del mundo que nos rodea. Acompáñeme al fascinante mundo donde la filosofía se encuentra con los dibujitos animados. Y dijo el dios televisor: seguirás fielmente al que tenga más rating. No desearás el conocimiento del prójimo. Me encenderás todo el día, pero nada esperarás de mí. Y lo más importante, tienes prohibido pensar. Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. ¡Vamos, sal de ahí! ¿Vas a comernos o no? No. Muy bien, cobarde. Toma esto. Me pareció ver un lindo gatito. ¡Es cierto! ¡He visto un lindo gatito! En caso de lindo gatito, romper el cristal. ¡Gatito malvado! ¡Me has asustado! Has hecho que mi corazoncito se acelere. ¡Gatito malvado! Los dibujos animados siempre han llenado perfectamente todo el espacio de la televisión. Y todavía hoy parecen ser la definición misma del espacio de la televisión. En la definición del trazo y los colores, o en la abolición, la suspensión o la exacerbación de las leyes del universo newtoniano, los dibujos son plenos e infantiles. Son formas casi puras del énfasis. Y estas figuras grotescas son especialistas en armar máquinas. Máquinas violentas de vida o de muerte, máquinas crueles o sádicas, máquinas sacadas de lo imaginario más crudo. Hoy vamos a examinar un par de ellas. Correcaminos, gran aceleración. Coyote, come cualquier cosa. El pájaro corre, el predador lo acecha, lo persigue, fracasa y vuelve a empezar. Así una y otra vez, toda la vida. En las condiciones austeras de algún desierto rocoso de Nevada o Arizona, el coyote y el correcaminos arman una máquina elemental y casi perfecta. Se parece a otras máquinas, pero también es muy distinta. Pero la máquina del coyote y el correcaminos no es la única en el mundo de los dibujos animados. Veamos otra y encontremos las diferencias. ¿Qué diferencia hay, digamos, con esta otra máquina? Llamado Piolín, aquí no hay problema, no hay. ¿Qué estaba tomando este gatito lindo? Oh, hola, gatito. ¿Qué haces ahí arriba? En la pareja del gato y el canario hay sentimientos. Hay odio, envidia, rencor, soberbia, narcisismo. Los bichos están humanizados, urbanizados. Están provistos de espesor psicológico.
un gato ambicioso y ladino, un canario perverso, una anciana lenta situada del lado del débil, son piezas en tensión de un artefacto dramático. Tranquilo, Piolín. De algún modo te meteré. El intento de captura también recomienza una y otra vez, pero el odio del gato por ese horrible canario que lo ignora y lo desprecia, siempre va a estar por encima de sus sucesivos fracasos. A diferencia de lo que sucede con Piolín y Silvestre, la máquina del Coyote y el Correcaminos es muda, elemental y asimbólica. Es una deslumbrante máquina trágica. Funciona por obsesión y empuje y no por deseo. Acá no hay odio, ni envidia, ni venganza. Ni siquiera hay necesidad. Solo la carrera ciega y loca de la compulsión. Solo la desproporción entre toda esa ingeniería absurda de intentos y fracasos humillantes marca Acme y el bocado que el héroe disfrutaría en caso de alcanzar al pájaro corredor. El esfuerzo es exorbitante. Toda la existencia, la vida y el ser han quedado reducidos a ese incesante estiramiento hacia el objeto evanescente. Alcanzar ese objeto, atraparlo y comerlo, ya no tiene el menor sentido. Y quizá ni siquiera haya habido tal objeto. Es tan enorme la superioridad del Correcaminos, tan radicalmente ajenos su narcisismo y su indiferencia, que todo él parece pertenecerle a otra dimensión. El Correcaminos es una nada, una sombra, un error, una alucinación. Velocidad pura sin masa, aceleración instantánea. A lo sumo un par de ruidos que duran un milisegundo más que su silueta dibujada por el polvo del desierto. El Correcaminos no es una metáfora del deseo, es algo desesperantemente concreto. Es simplemente un objeto fantástico y superior, incomprensible, como un ovni. Este acá es Dante Alighieri. Sabido es que se ha pasado la vida chancleteando detrás de su amada Beatrice. Cuando por fin la encuentra, allá por el canto 30 del Paraíso, Dante decide renunciar a ella. Es entonces cuando hace una confesión más que interesante. Desde el primer día que vi su rostro en esta vida, hasta llegar a esto que estoy viendo ahora, no he dejado de cantarle, pero ahora es necesario que desista de ir ya más tras su belleza. Y eso que el Dante está viendo ahora es nada menos que Dios. Tanto le ha cantado a Beatrice, tanto la ha amado, tanto la ha seguido por infierno, purgatorio y paraíso, que solamente el propio Dios puede ser el objeto de ese amor, de esa desmesura. Dante ha encontrado en Dios a un objeto sublime donde poner su energía. El Coyote, en cambio, desprovisto de dioses, de trascendencia o de sublime, no desea ni cree, sencillamente empuja. Y por eso está obligado a impedir que la máquina Acme se detenga. Debe asegurar que continúe funcionando incesantemente para siempre. Como puede suceder fuera de los dibujos animados, el Coyote corre el riesgo de que la conciencia del sinsentido termine por arrastrar todo al horror más hondo. Y vamos a ver que eso efectivamente ocurre, pero será en el próximo bloque. Ahora vamos a una tanda para que todos ustedes se preparen un vaso de leche mientras seguimos mirando dibujitos animados. Paso del tren, alto.
Empezamos con el bloque 2. Seguimos con la máquina Coyote. Vimos que el Coyote estaba en una especie de máquina definitiva, pero también una máquina inútil, una máquina de no alcanzar a su objetivo. No tenía nada que ver con el deseo, como era el caso de Dante persiguiendo a Beatrice, sino que se trataba de una máquina obsesiva o compulsiva. Ignorando el gasto, el esfuerzo, el peligro, la muerte, el Coyote está siempre lanzado hacia el otro. Entendemos que el otro, tal como lo pensamos, no importa, y que la gran ecuación del Coyote es absurda. ¿Por qué no usar el dinero que gasta en un kit de laboratorio Acme para comprar un par de correcaminos al espiedo? El novelista Lezama Lima hablaba de hipertelia, una palabra bastante fea, pero expresiva. Hipertélico es un movimiento que va más allá de su meta o su objeto. Hipertélica es una máquina que rebasa su propia función. Va más allá de su objetivo y termina por volverse puro funcionamiento. El doctor Sigmund Freud se refería precisamente a este aspecto automático de la vida cuando hablaba de compulsión, de repetición, de thanatos y de pulsión de muerte. Una máquina sin sentido que se convierte en su propio funcionamiento. Una máquina de funcionar. Mientras la máquina gato canario es erótica, la máquina Coyote correcaminos es tanática. Pero hay un punto en el que toda la máquina toca una especie de punto de catástrofe. El Coyote acaba de fracasar por enésima vez al intentar alcanzar al correcaminos. La nube de polvo que ha dejado la fuga de su adversario le cubre los pies y no le permite ver el piso. De pronto, sospecha que está parado en el vacío y que cientos de metros lo separan de la tierra. Tantea tímidamente con la pata, teme lo peor y lo verifica. Ahí, recién ahí, cuando se da cuenta, cuando se hace consciente, y quizá porque se hace consciente, empieza a caer. Sabiendo lo inevitable, pero ofreciendo resistencia de todos modos, su mirada parece durar un instante más. Y ahí, ya cayéndose, el Coyote nos mira a nosotros, espectadores, por una fracción de segundo, en un instante de reproche melancólico, malhumorado o angustioso. Nos reprocha como diciéndonos: soretes, ustedes ya lo sabían, siempre lo supieron, ya sabían que no se puede caminar en el aire, ya sabían que nada de esto tuvo nunca sentido. No es solamente su cuerpo el que cae, porque no puede ir contra la tercera ley de Newton. Es toda la máquina la que precipita por el agujero del principio de realidad y de la conciencia. Ese principio que nos regía a nosotros, los espectadores, pero no a él. Curiosamente, esos momentos, aunque puntuales, no son infrecuentes. Toda la máquina está salpicada de esos puntos de lacerante conciencia,
en los que el coyote, a punto de caer, de explotar, de ser aplastado o atropellado, se da cuenta de todo y entonces mira al espectador y le lanza calladamente su amargo reproche, angustiado, malhumorado y resignado. Y eso es lo que hace del coyote un personaje melancólico. Sabe, con frecuencia sabe, ya que muere con bastante frecuencia, que su vida no ha tenido sentido. Y también tiene una sospecha sorda y fragmentaria de ser el coyote y de estar puesto ahí por los dioses, para entretener y divertir a los espectadores. Qué horrible eso, ¿no? Espantoso. Vamos a una tanda. Me puse tristísimo. Más agua gratis. Empezamos con el bloque 3. Ya vimos la tragedia de la máquina del coyote y el correcaminos, y vimos que es muy diferente a la de Piolín y Silvestre. Veamos ahora otra. Vean a Jerry, ratón ingrávido. Es una pluma en un aire vagamente uterino, los ojos cerrados, la sonrisa que viene de lo corpóreo más hondo. Es su cuerpo el que disfruta, no él. Está en trance, drogado. El cuerpo del goce es ese cuerpo ciego, un cuerpo que no ve porque huele, gusta, toca, siente u oye. Un cuerpo suspendido en medio de nada, moviéndose siempre, siempre quieto. Podría pensarse que el aroma es un índice que va llevando a Jerry al queso, fuente de la que emana esa música, y por lo tanto, toda la felicidad de este momento es más bien prologal y provisoria, ya que la verdadera felicidad y el verdadero goce sobrevendrán cuando el ratón dé con el objeto final, lo abrace, se sumerja en él, lo coma. Pero esto no es así. Vean. Es fácil entender que el estado de Jerry es una homeostasis, un éxtasis, una plenitud, es algo definitivo. El cuerpo levita sin tiempo en una atmósfera queso que también lo penetra, lo atraviesa y lo sostiene por dentro. En ese momento congelado, no importa el queso como objeto, no hay tal objeto. El cuerpo de Jerry ya está en el queso y el queso ya está en el cuerpo de Jerry. Ese estado continuo, indialéctico, esta máquina cuerpo-goce, es el uno pitagórico. El filósofo norteamericano del siglo XIX, Charles Peirce, lo llamaba primeridad, firstness. Permiso. Ahora recordemos lo que nos decía el físico Isaac Newton en su primera ley o ley de inercia. Todo cuerpo permanecerá indefinidamente en reposo o indefinidamente en movimiento si no actúa sobre él una fuerza externa que altere su estado original. Así, afectado por esa inercia, por esa especie de tendencia pasiva a conservar su estado, el cuerpo va a flotar indefinidamente en la atmósfera del goce si una fuerza externa no lo arranca de ahí. Esa fuerza externa es el dos pitagórico o la segundidad de Peirce, secondness. Por sí solo, el cuerpo es incapaz de desarmar la máquina, pues el cuerpo es esa máquina. Inercia.
La resistencia pasiva del cuerpo a abandonar el uno o a volver al uno es otro nombre para lo tanático freudiano. El abandono, el aflojamiento de toda tensión, el fin de todo apetito y de todo dolor. Dejarse resbalar hacia la plenitud del no ser, solamente flotar sin tiempo por los océanos y las galaxias, la muerte, ese descanso, la desaparición, la fusión definitiva con el objeto y con el mundo, la locura autista, la muerte literal. Pero ahora observemos que más acá hay otra máquina. Alerta, con los ojos bien abiertos, el gato espera amenazante. La máquina gato alerta, es amenaza, es la fuerza exterior que viene a estropear la magia pasiva del goce. Es una expresión brutal de la famosa segundidad. Y yo me pregunto, ¿no es siempre brutal todo lo que nos viene a arrancar del goce, como quien nos quiere despertar cuando todo el cuerpo se empecina en seguir durmiendo? ¿No es siempre brutal todo lo que nos viene a arrancar del goce, como quien nos quiere despertar cuando todo el cuerpo se empecina en seguir durmiendo? El gato obviamente falla su objetivo, pero su intrusión borra la magia, saca al ratón de su trance y le da esa mínima distancia necesaria para poder suspender, por lo menos momentáneamente, el empuje mortal de la vida. El gato no era la muerte. ¿Cómo matar a algo que ya está muerto? Sino un mensajero. Viene a advertirle al ratón el riesgo de muerte que paradójicamente corre aquel que ha quedado extático ante el llamado fusionante de la vida. El gato no lo sabía, pero venía a sacar al ratón del uno eterno inercial. Y ahí comienza la vida en segundidad. Las urgencias, las carreras, el corre por tu vida, el hambre, la lucha por birlarle el queso al gato vigilante. Una máquina inmanente en tiempo de 1-2, de cara a cara, de acción-reacción. Es la segunda ley de Newton. Piolín y Silvestre formaban una máquina erótica. El coyote y el correcaminos, una máquina tanática salpicada por instantes de lacerante conciencia. Tom no es la muerte, sino quien salva a Jerry. ¿Cuántos Piolines y Silvestres? ¿Cuántos coyotes? ¿Cuántos Jerrys enceguecidos con el queso? ¿Cuántos Tom nos hemos cruzado en la vida? ¿Y cuántas veces fuimos todos ellos? Aunque haya algunos indicios o algunos chispazos, todavía no ha aparecido el tercer tiempo, el tiempo de la conciencia, del juicio, del saber, del símbolo o del lenguaje. Pero eso será para otro momento, porque ahora esto es todo, amigos. Hasta la semana que viene. Srambram toperum, supiribitu pluric.